Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En este día dejaremos que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nuestros corazones. Y estaremos meditando en un tema que lleva por título En la brecha. Leyendo las Escrituras y pasando por el libro de Ezequiel, encontré una similitud entre lo que estaba pasando con la antigua Israel y lo que está pasando con nosotros en nuestros días. En el capítulo 7 y 8 del libro de Ezequiel, Dios le habla al profeta y le enseña en visión todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo ocultamente en Jerusalén, y que sin duda vendría juicio por el pecado que estaban cometiendo. Y específicamente en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, Dios le muestra en visión al profeta la muerte de los culpables. Era un tiempo en donde en Israel los líderes religiosos, los ancianos del pueblo, los guías espirituales y las personas con poder en ese tiempo estaban realizando cosas que iban en contra de las normas de Dios. Pero es acá donde me surgía una pregunta y decía, ¿y el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Porque esto lo estaban realizando los líderes de Israel. ¿Y será que todos estaban haciendo lo mismo? ¿Será que había un remanente que sí obedecía a Dios? ¿El juicio de Dios sería derramado sobre todos? No quiero decir con esto que nosotros seamos santos y sin pecado, no. Pues todos necesitamos la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las similitudes acá con nuestros tiempos es que en muchas ocasiones las personas que están dirigiendo un país, es decir, los presidentes, gobernadores, todos aquellos que están en el poder, toman decisiones que van totalmente en contra con las leyes de Dios, tales como las leyes a favor del aborto, el matrimonio del mismo género, solo por mencionar algunas. Pero ¿qué pasará con nosotros, todos aquellos que estamos en contra de esas leyes? Pues sabemos que tarde o temprano traerán juicio contra la nación. En aquel tiempo el Señor apartó, selló, les puso una señal a todas aquellas personas que clamaban a Dios a causa de toda la maldad que se estaba cometiendo en medio de ellos. En los primeros versos del capítulo 9 de Ezequiel, nos relata que el Señor ya había determinado el juicio para Jerusalén y que venían 6 varones, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Pero entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y el Eterno lo llamó y le dijo, Ezequiel capítulo 9, verso 4. Y le dijo el Eterno, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Claramente había una distinción entre las personas que estaban cometiendo pecado y el remanente de Dios, pues fueron sellados para que el juicio de Dios no pasara sobre ellos. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Acá vemos que somos llamados a orar, a ayunar, a ponernos a la brecha, a hacer un vallado, a gemir, a clamar a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la tierra, en medio de nuestras ciudades donde vivimos, para que el Señor no las destruya. Muchas veces damos por sentado al leer el libro de Apocalipsis y decimos, pero al final el Señor destruirá la tierra por toda la maldad. Sí, pero
Pero acá el Señor nos llama a hacer un vallado y a ponernos a la brecha a favor de la tierra, quizá para que el juicio de Dios sea prolongado y dar más tiempo para que sean salvas muchas más personas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En Jeremías capítulo 29 verso 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Eterno, porque en su paz tendréis vosotros paz. Job 12:23: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, versos 12 al 15, nos llama a tomarnos muy en serio nuestra salvación y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos las ciudades llenas de pecado, oscuras y tenebrosas, quizás hasta con telas de araña. Pero en medio de esa ciudad vemos un luminar, es decir, una luz y otra por allá, que son los hijos de Dios. Y es precisamente a eso que somos llamados, a ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, a ser luminares en el mundo. Pues debemos recordar lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el Señor no nos envió solos y sin armadura a esta guerra espiritual. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, verso 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Me gustaría finalizar leyendo el Salmo 46, que es una declaración de confianza para todos nosotros. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las aguas, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. A veces es necesario recordarnos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que el Eterno de los ejércitos está con nosotros y que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Por último, Proverbios 11:11 dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Así que tomaremos un momento para abrir nuestras bocas y bendecir a Israel, a Jerusalén, a Boston y a la nación americana. Amén. Pues el verso que acabamos de leer decía que por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Así que somos llamados a bendecir nuestras ciudades. Tú también puedes bendecir la ciudad y el país donde vives. Amén. Así que bendecimos y que el Señor bendiga a Israel. Amén. Bendecimos y que el Señor bendiga a Jerusalén. Amén. Bendecimos y que el Señor bendiga a Boston. Amén. Bendecimos y que el Señor bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Aleluya. Y que el Señor te bendiga.